muchas personas podrían levantar la mano y decir, ok, pero si aceptamos este tipo de ideas, tenemos el problema de la muerte antes de la caída, ¿no? ¿Por qué? Porque existieron muchos organismos a lo largo de millones de años que sabemos que han muerto y al parecer la Biblia dice que la muerte es consecuencia de la caída del pecado. ¿Qué es lo que diría al respecto, con respecto a la muerte antes de la caída? This is one of the respects in which my views changed most fundamentally. Este es uno de los aspectos por el cual, del cual mi perspectiva cambió fundamentalmente. I used to think that human mortality and death was the lingering effect of sin. Solía pensar que la mortalidad humana era un efecto adjunto al pecado humano. But as a result of this study, I have come to the, for me, very surprising conclusion that Adam and Eve were actually created mortal. Pero como resultado de este estudio, he llegado a la conclusión sorprendente de que Adán y Eva fueron creados mortales. When you read 1 Corinthians 15, what you discover is that the mortal body, what Paul calls a soma psychikon, is not the result of the fall. It's the result of man's creation. He was created a soma psychikon, a corruptible mortal body. Este aspecto es un aspecto que cambió porque solía pensar que el ser humano había sido creado inmortal y que el pecado era el que traía consecuencia al cuerpo del hombre. Pero cuando lees 1 Corintios 15, descubres que el cuerpo humano, descrito por Pablo, no es el resultado de la caída. Fue creado en un cuerpo corruptible que era mortal. Entonces no hay ningún problema. Entiendo. Now, once I saw that in Paul, I then went back to the Genesis story again to reread it. Cuando vi eso en Pablo, regresé a la narrativa de Génesis para volver a leerlo. And what I saw was that when Adam and Eve sinned, they didn't fall over dead. Y lo que vi es que cuando Adán y Eva pecaron, no cayeron muertos. Rather, it was spiritual death that was the consequence of their fall, not physical death. Más bien fue una muerte espiritual la consecuencia de su pecado, no una muerte física. When they sinned, they were immediately spiritually alienated and separated from God. Cuando pecaron, fueron inmediatamente separados de la presencia de Dios. And when Paul talks about the death that resulted from Adam's sin in Romans 5, that's what he's talking about, spiritual death. Y cuando Pablo habla de la muerte que resultó del pecado de Adán, de eso está hablando, de la muerte espiritual. So it was spiritual, not physical death that was the result of Adam and Eve's sin. Entonces fue la muerte espiritual y no la muerte física, la cual fue el resultado del pecado de Adán y Eva. And that's why there had to be a tree of life in the garden. Y es por eso que tenía que haber un árbol de la vida en el jardín. If Adam and Eve were naturally immortal creatures, why have a tree of life in the garden? It would serve no purpose. Si Adán y Eva fueron creados originalmente inmortales, ¿por qué tener un árbol de la vida eterna? No tendría ningún propósito. But if they were created mortal, then of course there would be a usefulness for a tree of life. It would continually rejuvenate them and allow them to live forever. Pero si hubo un árbol que los hacía inmortales, entonces tendría un propósito que constantemente los rejuvenecería y les permitiría vivir para siempre. So for all of these reasons, I have come to the conclusion that physical death and mortality
is not the result of sin, but it is the way that God created us in the first place. Entonces, por todas estas razones es la que he concluido que es la muerte física, la cual es la muerte espiritual, la cual es la consecuencia del pecado, y no la muerte física, sino que así es como Dios nos creó.